Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un río que va en mi alma. Bien, amados hermanos, continuamos con esta serie de estudios con relación a las doctrinas que acompañan la salvación. Para el día de hoy tenemos la doctrina de la gracia. Y miramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El contenido de este estudio, número 1, es gracia insondable. Número 2, sin mérito alguno. Número 3, la gracia de Dios. Número 4, la gracia y su implicación integral. Número 5, la gracia es la expresión del amor de Dios. Número 6, la gracia reviste de vida al pecador. Número 7, el fruto de la gracia es libertad, no esclavitud. Y por último, nuestra conclusión. Bien, vamos a continuar entonces y dar inicio con el primer punto, que es gracia insondable. Recordemos ese verso bíblico que se encuentra en Juan, capítulo 1, verso 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La esperanza de todo creyente descansa en las inescrutables riquezas de la gracia de Dios, una inmerecida salvación que para el ser humano no se impone ningún precio, por cuanto fue Dios mismo quien asumió el costo total del precio por dicha salvación o por dicha liberación. Un precio que le costó la vida al Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, que es el unigénito de Dios, el Verbo encarnado, la palabra encarnada. Por consiguiente, la salvación se ofrece gratuitamente al pecador, por cuanto todos los beneficios de la redención se imputan por la gracia de Dios, con el fin de que todo el que ha sido privilegiado con esta gloria de la gracia de salvación considere con suma obediencia defender mediante la fe dicha gloria, no solamente con su propia vida, sino también con su testimonio vivo. Es fundamental para todo creyente, para toda persona que ha sido bendecida con esta gloria, con esta gracia de salvación, que se convierta en un defensor de dicha fe, que se convierta en un defensor de esa gloria a través de su propia vida y de un testimonio vivo, un testimonio que proclama esa gloriosa verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esta gloria podemos encontrar el gran contraste que hay entre la ley y la gracia, una realidad de verdades que solo pueden encontrar una armonía de conocimiento y gloria en la persona y obra
de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas personas que se inclinan hacia la ley y hay otras personas que se inclinan hacia la gracia, tratando de quitar de en medio, quitar del panorama lo que verdaderamente hizo la ley con relación a la gracia de salvación. Entonces, vamos a mirar ese contraste entre lo que nos enseña la ley y lo que nos enseña Cristo a través de esa gracia, a través de ese favor inmerecido de parte de nuestro Dios. Entonces vamos a mirar este contraste, la ley, la gracia y Cristo. Número 1, la ley que vino por Moisés condena la desobediencia de la ley. Esto es lo que enseña la ley. Esa ley que vino por Moisés dice que la desobediencia de la ley es condenada. Leemos, por ejemplo, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 17, dice: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa ley que fue dada por medio de Moisés, esa ley condena en su desobediencia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia promulga la satisfacción de la ley en Cristo. Y Cristo vino según la ley para liberar de la condena por medio de su obediencia. Recordemos que por la desobediencia de un hombre vino el pecado, pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo viene la redención, que es la salvación del pecador. Leemos en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, verso 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La ley que fue dada por Moisés condena la desobediencia de la ley. Por consiguiente, el ser humano no puede alcanzar a través de la ley esa gracia de salvación. Es decir, no puede merecer la salvación debido a que continuamente está desobedeciendo la ley. Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Segundo, la ley, o según la ley, las consecuencias a esta desobediencia o a este pecado es la muerte. Entonces la ley nos dice que desobedecer los mandamientos, desobedecer la ley, ella misma enseña que las consecuencias son la muerte. Leemos, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 18, verso 20, dice: solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. Cada acción nos lleva a una reacción. Cada pecado merece su justa retribución. Así que, según la ley, las consecuencias del pecado es la muerte. Ahora, la gracia promulga la virtud de la vida después de la muerte por mérito de Cristo.
La gracia promulga la virtud de la vida después de la muerte por mérito de Cristo. Es decir, que la gracia continuamente nos está enseñando que aunque para muchas personas el fin de todo concluye en el momento de la muerte, la gracia nos dice que después de la muerte hay vida eterna, única y exclusivamente por el mérito de Cristo, no por nuestro mérito, sino por el mérito de Cristo. Así que Cristo se entrega a la muerte para el logro del perdón y la vida eterna para el pecador. Cristo se entrega a la muerte para el logro del perdón, el perdón del pecador, la reconciliación del pecador con Dios, para que deguste de una nueva vida en Cristo Jesús y después de la muerte pueda degustar de la vida eterna. Eso con relación a lo que promulga la gracia según los méritos de Cristo. Leemos en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Es lo que dice la ley, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25 al 26, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él le hace esa pregunta, allí hablando con las hermanas de Lázaro, les hace esta pregunta, ¿crees esto? Es la pregunta que la Escritura nos hace a todos. ¿Creemos que verdaderamente Cristo es la resurrección y la vida? ¿Creemos que realmente después de la muerte en Cristo Jesús tenemos esa vida eterna? Dado que hay muchos creyentes que no tienen esa esperanza. Hay creyentes que aunque consideran que han sido salvos, consideran también que esa salvación puede fracasar en cualquier momento, que en cualquier momento pueden perder su salvación y no es una fe auténtica, no hay una esperanza genuina en lo que verdaderamente Cristo hizo y logró en la cruz del Calvario. Miramos en el punto 3, dice, la ley es rígida con maldición para quienes no permanezcan en su cumplimiento. La ley es rígida con maldición para aquellas personas que no permanezcan en su cumplimiento. Entonces, las personas que quieren sujetarse a la ley, que quieren alcanzar o que quieren lograr el reino de los cielos, la gloria del reino de los cielos, que es vida eterna en Cristo Jesús. Las personas que quieren sujetarse a la ley, dice que la ley es rígida con maldición para aquellas personas que no permanezcan en su cumplimiento. Leemos en Romanos capítulo 4, verso 15, porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, la ley se estableció a fin de educar, enseñarle al pueblo de Israel de que sus acciones y sus actos frente a la ley podían ser justos o injustos. Podían ser aplaudidos o podían ser condenados. Eso es lo que enseña la ley.
Pero aquellas personas que no permanezcan en ese cumplimiento, sencillamente merecen un castigo. Merecen ser condenados, juzgados por haber infringido tales leyes. Ahora, la gracia absuelve de la maldición por el mérito de Cristo. Es decir, todos los seres humanos que no se mantengan, que no permanezcan fieles al cumplimiento de la ley, están bajo maldición. Pero ¿qué enseña la gracia? La gracia nos enseña y nos absuelve de la maldición por el mérito de Cristo. Es importante que tengamos en mente esa frase, por el mérito de Cristo. Es fundamental para que nosotros podamos entender lo que verdaderamente Jesús logró en la cruz del Calvario, logró en su sacrificio, logró en la crucifixión, logró en su muerte y logró en su resurrección. Salvación por mérito de Cristo. La gracia nos absuelve de la maldición única y exclusivamente por el mérito de Cristo. Así que Cristo fue a la cruz para llevar esa maldición. Recordemos, la ley es rígida con maldición para aquellas personas que no permanezcan en su cumplimiento, que no obedezcan a esas 613 leyes o 613 preceptos que demanda la ley. Así que leemos Carta a los Gálatas, capítulo 3, del verso 10 al verso 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga o las cumpla. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la obediencia de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cuando dice que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, recordemos que toda persona que ha nacido de nuevo, o la evidencia, lo vamos a decir de otra manera, la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es sencillamente porque ha sido sellado con la presencia del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, una persona que tiene fe, una persona que ha creído verdaderamente en Cristo, esa persona ha sido sellada con la presencia del Espíritu Santo, así como lo dice en la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 1 y ahí en el capítulo 4, que dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía, las arras de nuestra salvación, las arras de nuestra redención. Entonces, el Espíritu Santo en la vida de una persona garantiza no solamente que ha sido salvo, sino que garantiza de que ha sido libre de esa maldición y garantiza de que la vida eterna
ahora es parte de su vida. Única y exclusivamente porque la persona está en Cristo. Recordemos que la vida eterna es Cristo. Cristo es la vida. Él es la vida eterna. Por eso lo leímos ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Enfáticamente, no morirá eternamente. Una persona que ha sido salva es una persona que está unida a Cristo. Es decir, es una persona que tiene vida eterna. Y cuando dice que tiene vida eterna, quiere decir de que esa persona no va a morir. No hablamos de la muerte física, sino hablamos de la segunda muerte. Es decir, que nosotros estaremos delante de la presencia de un Dios eterno. ¿Cómo puede estar una persona en la presencia de un Dios eterno si no tiene esa misma calidad de eternidad o ese mismo estado de eternidad? Para estar en la presencia de un Dios eterno necesitamos tener vida eterna. Así que Cristo fue a la cruz para llevar esa maldición. La gracia absuelve de la maldición por el mérito de Cristo. Y la ley enseña y es rígida con maldición para aquellas personas que no permanezcan en su fiel cumplimiento. Ahora, número 4, la ley no fue entregada para el logro de la salvación. Eso es importante que lo tengamos claro, dado de que hay muchas personas que todavía consideran de que sí, Cristo nos salvó, que sí, Cristo nos justificó, sí, por la fe somos salvos, pero, añaden un pero la ley fue dada para cumplirla, y si no cumplimos esa ley, entonces estamos desobedeciendo a Dios y por consiguiente no podemos ser salvos. Entonces, fuerzan la escritura, fuerzan los textos bíblicos y tratan de incorporar la ley a esa gloria de salvación. Recordemos, amados hermanos, que la ley fue dada sencillamente para que el ser humano pueda conocer su condición de pecado. Y esa misma ley, según Gálatas, dice que es lo que verdaderamente nos arrastró a Cristo Jesús, nos arrastra, nos lleva, nos conduce a que podamos conocer esa gracia de salvación, esa gloria que descendió del cielo, esa palabra viva que se encarnó a fin de bendecirnos a nosotros con el perdón de nuestros pecados, con la reconciliación con Dios y con esa gloriosa salvación. Entonces, la ley no fue entregada para el logro de la salvación. Leemos en Santiago, capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Cualquier persona que se comprometa, que diga yo voy a cumplir la ley y que cumpla los 612 preceptos, pero que falle en uno solo, dice que ya es culpable de haber fallado en todos los preceptos de la ley. O cumples perfectamente toda la ley o sencillamente incumples
todos los mandamientos de la ley. Así que la gracia merece la salvación por mérito de Cristo y no por el mérito de la obediencia a la ley. Cristo es esa gracia de salvación. Lo leemos y lo leímos ahí en Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Recordemos ese primer verso del Evangelio de Juan del capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es Cristo Jesús, el Verbo encarnado. El Verbo que en Él estaba la vida y es la luz de los hombres. Así que la gracia merece la salvación por el mérito de Cristo, y Cristo es esa gracia de salvación. Leemos también en la carta a los Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, aun estando nosotros en esa naturaleza como hijos de ira, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Dice que nos hizo. No está diciendo la Escritura que por el cumplimiento de la ley, si es que cumples la ley, si es que te mantienes fiel a ese cumplimiento de la ley, entonces podrás sentarte en lugares celestiales en Cristo. No, nada de eso. Está diciendo que nos hizo presente en el momento que una persona ha nacido de nuevo, en el momento que una persona ha sido perdonada por el mérito de Cristo, en el momento que una persona ha sido justificada por el mérito y la gloria y la justicia de Cristo, en el momento que una persona ha sido bendecida con esa gracia de salvación, esa persona ha sido sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sencillamente porque Cristo está a la diestra del Padre. Y nosotros en Cristo Jesús gozamos de ese privilegio de estar con Él. Y dice la palabra, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas, no de la ley, sino dice de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué hermoso! La salvación es única y exclusivamente por el mérito de Cristo. Esa es la gracia insondable, esa gracia insondable que para nosotros nos permite, sin mérito alguno, nos permite llegar a alcanzar esa gloria eterna. Y dice que no por obras, para que nadie se gloríe. No por nuestras capacidades, no por nuestras virtudes, a fin de que le robemos esa gloria que le pertenece solo a Cristo. Y en cuanto a esas buenas obras, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras sencillamente son el fruto de una persona que ha sido salva, el fruto de una persona que ha sido bendecida con esa gracia de salvación. Las buenas obras son evidencia de que verdaderamente se tiene una fe auténtica y que verdaderamente degusta de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso dice que las buenas obras las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, para que podamos deleitarnos en esa justicia y en esa santidad de Dios. Recordemos, justicia y santidad de Dios. Así que las buenas obras nos dan a conocer como personas que han sido bendecidas con la salvación. No que las obras sean las que dan evidencia de que podemos alcanzar esa salvación. Cuando nosotros hacemos buenas cosas, no es para ganar méritos para ser salvos, ni siquiera méritos para mantener esa salvación. Recordemos que esa salvación se mantiene única y exclusivamente porque fue una obra perfecta y esa obra fue aceptada por el Padre. Ese sacrificio, ese pago, lo que se pagó por ese pueblo, lo que se pagó por ese cuerpo, esa iglesia, sencillamente fue un pago que resolvió ese asunto en cuanto a la condena de nuestro pecado. Es decir, fuimos libres de la condena del pecado. Fuimos también libres del poder del pecado. Y seremos libres de la presencia del pecado. Recordemos lo que ya habíamos enseñado con relación a la salvación, acerca de ese pasado, con relación al presente y con relación al futuro. Pasado me salvó, presente me está salvando y futuro me salvará. Nuevo nacimiento, santificación y glorificación. Recordemos que ya lo habíamos enseñado, que es un acto creativo, un acto formativo y un acto definido. Entonces es lo que enseña esa gloria de salvación. Así que nuestra frase que condensa toda esta gloria de la redención se define con estas palabras:
porque sin merecerlo, sin mérito alguno, sin justificación y sin ningún derecho alcanzado o propio del ser humano, Cristo dio su vida por él a fin de bendecirlo con la gracia de la vida eterna. Bien, amados hermanos, esto con relación a esa gracia insondable. Y vamos a continuar en nuestra próxima enseñanza sin mérito alguno. Sería el segundo punto, sin mérito alguno. Vamos a mirar algunas definiciones con relación a la gracia. Gracia, que viene del hebreo gen, que quiere decir gracia, que proviene del verbo hanan, que significa inclinarse con suma bondad hacia una persona, que quiere compasión. Vamos a mirar esa palabra de harizomía del griego. Ahí me disculpan la pronunciación. O haris, habla acerca de dones espirituales. Y tanto gen como harizomía o haris se fundamentan en esa realidad de que Dios es quien se compadece, Dios es quien perdona, Dios es el que reviste al ser humano de aquellas virtudes, de aquellas capacidades que necesita para el logro de esa salvación. Así que, amado hermano, no se pierda nuestro próximo estudio. Y si esta enseñanza, si estos estudios han sido de bendición para su vida, compártalo con otras personas para que todos podamos ir estudiando la palabra del Señor y poder ir estudiando esa hermosa doctrina acerca de la salvación. Bien, amados hermanos, que Dios los bendiga rica y abundantemente.